Hola Hola, Elsa, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, déjame poner los auriculares. Ahora bien, ¿me escucha? Sí, Oh, perfecto. ok. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? Bien, sí, por aquí y por allá. Súper. O sea, verano aquí en Maine es literalmente uno vive el año entero, 11 meses del año para pasar un mes aquí durante el verano. Eso es así de bello, ya tú Pero vale sabes. la pena, Ajá, vale la pena. claro. Ajá, ajá. Bueno, y aquí se van conectando unos cuantos, vamos a esperar que la gente vaya llegando un poquito. Ujú. Recordar que Saludos desde Maine a Linor, que viene desde de Venezuela. Venezuela, sí. Ok, oh, qué Tenemos bien. muchos oyentes de Venezuela. Ajá, Liz Turra, ¿cómo estás? Liz, Joan, qué bien. Y hasta Bueno, César Fernández, ahí está. César, que yo pensaba que no iba a poder estar, pero Ajá, bueno, quizás tiene que irse, no sé. sí. Bueno, recordar que esto es un espacio participativo. Hoy queremos como tener una especie de debate casi, ¿no? Como abrir una discusión y queremos que la gente participe, que comenten como siempre, que hagan preguntas en todo momento, durante la primera parte y también durante la segunda parte donde trabajaremos un sueño. Muy bien. Pues nada, aquí estamos para no tanto un debate, aunque pudiera ser, o sea, sé suave conmigo, porque vamos a estar hablando de cosas como digo, Claro, medio no es un complejos aquí, debate. complejos y en cierto sentido queremos acercarnos a tratar de entender un aspecto de Jung que en cierto modo Jung siempre ha sido abierto a esta observación. Y la observación es uno de si él es realmente un científico, que implica ser un científico, o si él está más en el campamento de misticismo. ¿Okay? Entonces, este tema es interesante, fue un tema traído a nuestro, para nosotros considerar de una colega nuestra que nos estaba describiendo la reacción de unos estudiantes de ella acerca de lo que hemos estado hablando, sobre todo sincronicidad. O sea, sincronicidad que definitivamente es un tema que hace que la mente tiene que torsionarse para entenderlo. Entonces, creo que este es un punto muy importante saber de Jung. Entonces, no sé si estamos listos ya para comenzar o si Sí, tú bueno, y tienes otro ahora que comentario. decías eso de los estudiantes y esto, ¿no? Es interesante porque lo que estamos haciendo nosotros a través de esta plataforma de Instagram es algo que quizás no mucha gente está haciendo, ¿no? Como trayendo quizás un contenido diferente de psicología de profundidad a una plataforma donde quizás no se tratan estos temas de forma tan común y hay mucha gente joven también, ¿no? Ujú, ujú. Entonces es interesante como pensar cómo abrir este tema para gente que quizás no conoce estas cosas, ¿no? Como que quizás tiene una mirada diferente y entonces como hablar un poco de esto, ¿no? Ujú. Y también uno tiene que ir pensando, o sea, quiénes son el tipo de gente que o sea, le gustan a Jung. O sea, Sí. no es a todo el mundo. O sea, Jung no Mm. atrae a todo el mundo y generalmente, y no siempre, pero generalmente, la gente que yo veo o los que son colegas, son gente que para quienes la psicología común y corriente no les ha funcionado en sus vidas. O sea, ellos han tenido o temas o formas de mirar el mundo o experiencias subjetivas que literalmente quizás una terapia como cognitivo-conductual o hasta humanística o hasta existencial no le ha funcionado. O sea, no le ha dado realmente, vamos a decir, una perspectiva que le permite entender y poner en algún tipo de como marco de referencia su experiencia subjetiva.
Mm. Entonces, por eso Jung atrae, me parece que gente que quizás han tenido experiencias, tienen un nivel de búsqueda de vida, quizás tienen una dimensión espiritual o religiosa también, y entonces no están satisfechos con una forma únicamente psicológica de mirar la cosa, sino quieren algo un poco más transdisciplinar de Ujú. cómo mirar sus temas. Entonces, y también, bueno, Jung atrae mucha gente, o sea, Jung ciertamente ha traído a una cuanta gente, lo que pudiéramos imaginar New Age, que ha cogido algunos de los temas de Jung, quizás la parte más hacia la luz, más espiritual, más no sé qué, y se han quedado únicamente de eso, pero como divorciado un poco del cuerpo de la teoría junguiana, que me parece como muy importante conocer Jung en su integridad. Mm. Entonces, vamos al tema de Yo creo que ya empezamos. ya empezamos, ok. Bueno, tú sabes que, o sea, algo que me dijo una colega una vez, es que para los místicos, Jung era demasiado científico. Y para los científicos, Jung era demasiado místico. Entonces, en cierto modo, Jung caminaba un hilo entre estas dos perspectivas, y me parece que, o sea, en cierto modo lo hizo de una forma súper exitosa. Del otro lado, bueno, uno corre el riesgo de que si tú estás entre dos, ni estás en uno ni el otro completamente. Entonces, estás abierto a, vamos a decir, críticas o malentendimientos, a cosas de ese estilo. Y hay varias cosas que son importantes quizás tomar en consideración. Uno es que Jung estaba practicando el cambio de siglo, o sea, 1800, o sea, 90, 1890 a 1900, o sea, 1910, 1920, o sea, ahí es donde Jung realmente está comenzando a practicar y en cierto modo, a profundizar sus teorías. Y ahí, en ese momento, hay mucho lo que se llama ocultismo que está pasando en Europa en ese momento. O sea, mucha gente que son espiritistas, mucha gente que hablan con los muertos, hay los seance, los famosos seance. Y de hecho, Jung hizo su tesis doctoral acerca de una joven que resultó ser su prima, y ella era un medium. Ella se llama Helene Preiswerk y era un medium, supuestamente, y Jung estudió el caso y ahí en ese estudio él básicamente comenzó a formar su teoría de la disociabilidad del psique y de lo que son los complejos, ¿ok? Entonces Jung miró un fenómeno que cualquiera diría, bueno, eso no es digno de la ciencia, y lo miró, pero con ojos científicos, pero abierto a lo que era la experiencia para esta persona, ¿ok? No para decir que esto no existe o esto es una estupidez, sencillamente estudiando el fenómeno como un buen empiricista. Entonces, para estar claro, Jung siempre se autoidentificó como empiricista, o sea, alguien que realmente observaba lo observable, ¿okay? Observaba cosas y en cierto modo los describía. Al mismo tiempo, él estaba súper abierto a lo que eran experiencias diferentes, o sea, estados de conciencia alterada, todo no ordinaria, experiencias de gente que han visto, según ellos, fantasmas, experiencias psicóticas. O sea, Jung andaba en ese medio ambiente, ese entorno, y realmente quería entenderlo y quería entenderlo de una forma científica. Entonces, él realmente le interesaba la experiencia subjetiva. Pero mira, hay que entender que Jung era, otra vez, empiricista.
Llegó a la atención de Freud por sus experimentos empíricos que hizo acerca de los complejos. O sea, lo que él hizo con la test de asociación de palabras, ¿ok? Donde uno tenía que responder a palabras estímulos, ahí él literalmente medía con relojes y con galvanómetro, digo, o sea, que conduce la electricidad en la piel. Él medía las reacciones y él literalmente a través de los tiempos y eso podía discernir que existe nódulos, puntos en una área que, bueno, se llamaba el inconsciente, y esos nódulos realmente eran los complejos. Entonces, este estudio lo llevó a la atención de Freud, que realmente quería llevar lo que era psicoanálisis y establecerlo como algo de la medicina. ¿Ok? Entonces, esto era sumamente importante. Pero sin embargo, el hecho, yo no estaba abierto a toda clase de experiencia. O sea, porque en cierto modo le interesaba el ser humano que estaba frente a él. Y no había nada que era no permisible o decirle o contarle o hablarle. Y por eso realmente se hizo un gran estudiante, vamos a decir, de la fenomenología de la subjetividad, incluyendo su propia experiencia, en cierto modo, de ruptura con realidad cuando él hizo su ruptura con Freud. ¿Okay? Sí, de hecho, eso es como lo que hace como la psicología junguiana, ¿no? Como esa individualidad, es como la psicología del individuo. Y cada uno, o sea, cada caso es diferente. Jung decía que cada persona era diferente, aunque había un método, se trabajaba con la experiencia de la persona y con la experiencia del terapeuta, o sea, del analista con la persona también. O sea, que es un trabajo que uno hace a la vez consigo mismo. Es un camino que uno Uh-huh. recorre, que el mismo terapeuta recorre, ¿no? En su propia vida y lo lleva como una herramienta, o sea, la psique es una herramienta al final para poder trabajar con el paciente. Bueno, o sea, excelente punto. Esto amplifica lo que es estudiar el psique. Ujú. Entonces, no solamente lo que es válido, lo que reporta el paciente sobre su experiencia subjetiva, pero válido es también la reacción del terapeuta o del analista. Eso también son data de información para entender lo que pudiera estar pasando. Entonces, realmente abre un campo de lo que es permisible como material para estudiar y material, o sea, digno de entender, de que le ayudaba en cierto modo crear sus teorías y al mismo tiempo de entender el paciente. Pero mi impresión es como que, claro, estas son cosas que tienen, pensamientos que tienen mucha antigüedad ya y parecen, dentro de la psicología, parecen como bastante novedosos, parecen como formas de pensar que realmente no se tienen en cuenta ahora, ¿no? Como que nos hemos ido alejando más y más de esa forma de entender la psique y es casi como si la psicología moderna como que está como carece de esa psique original, de esa concepción Ujú. de psique original. No, no sé qué piensas, como de cómo ha ido evolucionando la psicología para parecerse más a esta ciencia de hechos. Ujú. Ujú. Bueno, lo que quizás podemos imaginar es que digo, escoge una fecha, ¿ok? Pero por lo menos hace 2 o 3 mil años y quizás más, no había una división como nosotros lo experimentamos entre mente, cuerpo y espíritu, sino Mm. hay un ser humano indivisible, ¿se dice? Ya.
Ajá. Sí, O sea, que un básicamente individuo. entero, individuo, en cierto modo uno experimentaba como el mundo de una forma, vamos a decir, no diferenciado tampoco. O sea, uno estaba inmerso dentro de una experiencia de psique, lo que se llamaba antes participación mystique. O sea, que Mm, uno estaba en esa especie. Entonces, con el aumento o de racionalidad o de conciencia del ego, en cierto modo, se ha ido, en cierto modo, haciendo excisiones entre las distintas partes, ¿ok? Entre cuerpo, mente, alma. Con esas divisiones, entonces, hay una cosa muerta y una cosa viva. La cosa viva es el ser humano, la cosa muerta es materia. Entonces ya mm, estamos separados del mundo material en cierto modo, la capacidad de discernimiento del consciente que ha ido, en cierto modo, aumentando. Esto es lo que se llama consciente del ego consciousness, que, bueno, en cierto modo nos ha llevado a aterrizar en la luna, nos ha llevado a un nivel de medicina extraordinaria y al mismo tiempo más o menos. la misma, El la nivel de misma medicina, digo. ciencia, la misma, ¿eh? Digo que el nivel de medicina extraordinaria también se puede poner en duda, ¿no? Para... Bueno, ajá, sí, o sea, bueno, yo creo que todo el mundo está preguntando dónde está la Exacto. medicina hoy en día con lo que estamos experimentando. O sea, uno sabe que hay Mm, límites a todo, ¿ok? En cierto modo, pudiéramos imaginar que um, ciencia, en cierto modo, se ha vuelto una mitología también. mm, Es una mitología que promete muchas cosas, que uno no va a morir, que en cierto modo uno va a vivir para siempre, que vamos a tener nuevas moléculas y nuevas cosas, que nos vamos a mantener sano y esto o sea, en cierto modo vende un nivel de como esperanza y visión que es propio de una mitología. O para ponerlo en sí. otras palabras, es una paradigma, es una forma de mirar el mundo. La ciencia es una forma de mirar el mundo donde mente, espíritu y cuerpo han sido escisionados y nada más una cosa está privilegiado y esto es cuerpo como cosa materia. Eso es la cosa digna de estudiar. El otro, Mm, mente, bueno, ya eso pertenece a los pobres psicólogos. Y lo que es espíritu, bueno, a los sacerdotes. Y bueno, todos tenemos nuestras dudas también ahí, señores, sobre la casta de sacerdotes. Entonces, esto es un tema como muy interesante que solamente está privilegiado una sola manera de mirar el mundo. Si miramos el mm. mundo de una forma científica, dígase empírica y o positivista. Es una sola toma. Y yo creo que Jung, en cierto modo, también se sentía a veces confinado dentro de lo que era la chaqueta de a fuerzas que él tenía que llevar para ser un médico empiricista. Él se sentía bastante Claro. confinado, pero Mm. Sí, o sea, tenemos que preguntarnos también qué es la ciencia, ¿no? Y si lo que hemos venido pensando y valorando, la posición que le hemos dado a la ciencia como sociedad, realmente cumple la función que pensamos que tiene. Y yo estaba leyendo que Maslow decía eh, que la ciencia es un mecanismo de defensa, es uno de los mecanismos de defensa neuróticos más efectivos, decía. Y realmente ujú, es como que nosotros tenemos la ciencia y la hemos ido llevando a la psicología y a todas las áreas, ¿no? mm, Porque nos da mucha seguridad, nos provee mucho control y yo creo que en la psicología especialmente, donde todo es tan subjetivo, donde todo es tan diferente y nos toca profundamente también, tanto al psicólogo como al paciente,
te da mucho control pensar que hay un manual que te dice los pasos para curar la depresión, por ejemplo, ¿no? O te da Ujú. mucho control pensar que hay un manual con pasos para ansiedad, por ejemplo. Y tanto al psicólogo como al paciente, ¿no? Y además estas psicologías basadas en evidencia, que ahora son las que se buscan más, que tienen manual, que tienen un manual que se puede seguir, eh, son psicologías que también funcionan para poder funcionar en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Como si mi trabajo requiere que la semana siguiente yo esté ahí porque el seguro solamente me puede cubrir una terapia de una semana, por ejemplo, o de, no sé, digamos un mes, entonces tiene que ser algo rápido, que funcione, que me elimine el síntoma y que me pueda tener listo para ir a trabajar al día siguiente, no sé, o algo así. No Ujú. sé qué piensas de esto. Bueno, es interesante, o sea, pensando, yo creo que parte del allure, no sé, como lo que nos atrae de la medicina, o mejor dicho, de la ciencia, en cierto, es que ofrece certeza. Y por lo menos vende certeza. Si lo puede ofrecer es otra cosa. Pregúntale a cualquier gente que han tenido un pariente, o sea, certeza no hay, pero por lo menos vende la ilusión de certeza. Y yo creo que eso es muy importante para mucha gente porque lo que hace es que nos ayuda a manejar ansiedad. Antes Mm, nosotros quizás teníamos una experiencia de lo que uno llamaba Dios o los dioses o un mundo, vamos a decir, espiritual. Y eso antes, en cierto modo, no era necesario tener certeza porque uno se sentía muy cerca de una vida, mejor dicho, donde hay una dimensión espiritual real y palpable, ¿ok? Pero con la pérdida de eso, con el aumento de conciencia, realmente el mundo se ha hecho como más muerto. Nada más es mm, materia muerta. Entonces, con materia muerta, bueno, en cierto modo, ciencia se ha convertido en la nueva religión. Es la mm, nueva religión y porque ofrece, en cierto modo, vida eterna, ofrece la posibilidad de ir a la luna o a otros espacios, ofrece muchas cosas que realmente, en cierto modo, es como lo que ofrece cualquier religión. Y entonces eso es como importante. Otra cosa, bueno, nada, aprender a bregar con ambigüedad, incertidumbre. Creo que es una de las cosas que uno aprende a hacer cuando uno está en análisis. O sea, es saber que realmente no hay nada cierto, pero uno crea como un músculo mental para trabajar esas cosas. Um, mm, Jung también, o sea, le decían de Jung que él creó el concepto del self y después él creó un altar hacia el concepto del self, de sí mismo. En cierto modo eso era su Dios. Él rezaba ese altar y eso le daba certeza. Y eso era la manera de Jung manejar su propia ansiedad. Eso fue mm, Atwood y Stollerow, dos intersujetistas que habló de eso. Pero, o sea, es como muy interesante esto. Ok, entonces, una de las cosas que hizo Jung realmente también, o sea, hablando de empiricismo, que él realmente quería basar las experiencias de él y sus pacientes, en cierto modo, en algo sólido. O sea, para él esto era muy importante, no para estar fumando una pipa o sea, creando un humo que no tenía sustancia. O sea, a él realmente le importaba. El problema es las ciencias se iban reduciendo las cosas, iban reduciendo realmente, eran muy reductivas y vamos a decir, túnel de enfoque como súper reducido. Entonces él decía, ¿cómo yo voy a entender? Por ejemplo, lo que es sincronicidad. Cuando nada más yo estoy mirando este túnel de lo que es permisible según lo que es mi perspectiva.
Entonces, por eso, él se convirtió en una persona que hizo estudios comparativos. Y ahí es donde él hace estudios comparativos con otros ramos, otra rama de medicina, otra rama de ciencia, la historia, arqueología, antropología, para encontrar paralelos. O sea, Jung como científico dice, sí que existe, solamente lo han escrito o lo han recordado de otras formas a través de la humanidad. Entonces, por eso él leía de distintas religiones, él leía de distintos como cuerpos filosóficos, hasta alquimia. Con alquimia, él encontró literalmente un paralelo de lo que es desarrollo humano. Entonces, para mí, esto era una de las cosas como bastante importante, su forma de buscar paralelos y otras manifestaciones de psique a través de literatura, poesía, lo que sea, como muestra de cómo psique se manifiesta en el mundo, ¿ok? Y básicamente hizo como una fenomenología de eso. De hecho, cuando él se dio cuenta que existe esta cosa, se llama coincidencias, la sincronicidad, Jung buscó la ayuda de un físico, pero no cualquier físico, un físico que estaba al punto de ganar el premio Nobel de la física, Wolfgang Pauli. Y Pauli le ayudó a Jung literalmente conceptualizar lo que era la teoría junguiana de sincronicidad. O sea, pudiéramos decir que una parte, no sé qué por ciento, realmente pertenece a Wolfgang Pauli de eso. Entonces, es importante que Jung hizo como ese puente con otras tradiciones, con otras disciplinas, como la única manera, en cierto modo, de poder crear bases para lo que es una psicología de la humanidad. Es muy difícil buscar en un pozo muy estrecho para algo que es tan amplio. Por eso hay que ampliar la visión. Y bueno, por eso yo lo considero yo realmente un científico quizás de la primera categoría, donde se abría a lo que otra gente estaban haciendo y trataba, y se abría a veces a crítica por eso, pero trataba de, en cierto modo, masticar esa materia y plasmar sus ideas y experiencias, las experiencias de sus pacientes dentro de esa materia. Me gustó la psicología de la humanidad, me gustó esa Mm. frase. Ujú. Quería rescatar un comentario aquí de un médico que nos dice, tenía un profesor de medicina que decía, las enfermedades no leen libros. Y creo que esto también se aplica a la psicología, dice, Ujú. por un Ujú. poco lo que hablábamos ahí también de conectado a Ujú. diferentes ramas, ¿no? Yo creo que está todo conectado. Y si no está, deberíamos buscar la forma de que esté conectado. Ujú. Yo quiero estar claro, o sea, yo estoy feliz de que la medicina existe, la ciencia, vamos a decir, como su forma hiperracional, positivista, empírica existe, porque en cierto modo sí hay la posibilidad, por ejemplo, de una vacuna contra la pandemia. O sea, esto existe, o sea, me alegro. Claro. Al mismo tiempo, vamos a estar claro que no todo, no todo se explica de una forma o a través de una ciencia reduccionista, positivista, empírica. Hay vastas áreas de nuestra experiencia que realmente requiere otra forma de entenderse y de validarse. Realmente me parece. Entonces, por eso la psicología junguiana para mí llena esa categoría, o sea, admite de lo que muchas otras cosas no admiten, y Jung
hizo la tarea de tratar aterrizarlo, arraigarlo dentro de algo entendible. Y en cierto modo, 100 años después, lo junguiano sigue siendo relevante, que para mí es un buen señal de labor que hizo Jung ahí. Definitivamente. Uh-huh. Bueno, no sé si tienen comentarios o preguntas y quizás sea un buen momento para pasar al sueño. ¿Qué piensas, Nico? No, yo nada más estoy mirando algunos de los comentarios que, Ujú. bueno, los círculos de Eranos, aquí de un lector, los círculos de Eranos eran fabulosos. Ahí en Eranos, o Ascona, mejor dicho, en Suiza, alguien del círculo de Jung prestaba básicamente una casa y ahí se juntaba lo mejor de los mejores en Sí. todas sus áreas para discutir básicamente de una forma interdisciplinario, transdisciplinario, multidisciplinario, lo que cada uno estaba viendo en el día. Y me parece sumamente importante, digo, no sé dónde están haciendo una cosa semejante, quizás con la tecnología hoy en día, no sé, en la psicología, no tanto. Pero me parece que esas cosas de Ernos eran fantástico. Mm. Ok. No sé, te escuchamos bien, pero tu imagen está un poquito, no sé, digo, yo lo veo así, quería saber si la gente lo veía bien, igual, pero lo importante es que te escuchamos, Nico, ¿no? Ujú. Quería chequear con la gente si no, si Yo estaba me, todo bien. yo me escucho bastante bien. ¿Y Tú, yo? pero yo te veo a ti un chin borrosa. Ah, Y, pues puede ser que, ujú, bueno, ujú. bueno, pues si nos escuchamos es lo importante, seguimos. Sí, seguimos y todavía estamos aquí. Ok. Yo creo que es Ok, momento se escucha bien, gracias. escucha Parece bien, Mari Carmen gracias. Castillos. Alguien dice a veces, bueno, intentamos. Um, Vamos a ver el sueño. ¿Qué te parece? Ok, bueno, esto es un sueño enviado por una mujer de 21 años eh, que lo tuvo el 4 de julio y dice así. En el sueño me volví a meter con una materia de la carrera que estoy haciendo actualmente, que se ve que en el sueño había tenido que recursar, pero esta vez la daban en el aire libre con un proyector. Yo decía en esta como que si bien estaba en la carrera y haciendo esta materia una vez más, me quería cambiar. Me iba a comprar útiles donde había una fila súper larga, pido un par de útiles y me querían vender un corrector de esos que borran y escriben con una sola lapicera, pero sin venderme la lapicera. Yo en cambio quería una lapicera que se pudiera borrar y no el corrector. Lo digo y me dice que podía ser, pero que podía ser, pero que me iba a costar más. Acepto y después de un tiempo se larga a llover y cambia de vendedor y aparece mi prima, la cual se cambió de carrera varias veces y terminó no estudiando y me vende una lapicera rosa, que yo sé que en la vida real es un marcador. Esta lapicera podía escribir y luego borrar. Compro dos. Y este es el sueño. Y me pregunto si está estudiando ciencia, Puede ser. relajando. Ok. ah, ¿Qué pasó en la noche o día anterior al sueño? ¿Algo relevante? Pues ella dice, vi una serie la cual me hizo llorar y hablaba sobre cómo abrir tu corazón. ¿Ok? Si hay algunos elementos de sueño que necesiten mayor explicación, ella dice, estoy pensando en cambiarme de carrera hace mucho ya. Nunca tomé el paso todavía, sigo en duda, pero sé lo que estoy haciendo no es para mí.
y tengo una idea en mente, pero nunca la ejecute. Entonces, ¿cuáles fueron tus emociones principales en el sueño? Dice ella, tranquilidad. ¿Qué significado le atribuyes a este sueño? Bueno, ella dice algo relacionado con mi carrera, seguro. Título, me gusta eso. Título que pondría el sueño, borrón y carrera nueva. Así que vamos al sueño y para chequear contigo, Erika, ¿qué te llama la atención y cómo te toca el sueño? Bueno, así como en general, me llama la atención, bueno, lo conecto un poco con el tema que hablábamos y con la idea también de la sensación de también saber que un poco la sociedad como que ha ido empujando a esta generación a estudiar, a estudiar sí o sí, y a meterse en una carrera de una sin realmente tener claro, ¿no? Y entonces lo que uno quiere hacer. Y entonces hay demasiados estudiantes ahora con títulos y sin trabajo. Y hay como mucho énfasis en tener que estudiar todo el tiempo, en esta ciencia de la que hablamos, y muy poco énfasis en lo que uno, en escucharse a sí mismo, ¿no? En abrir el corazón, que también ella lo menciona. Ahí. Así que en primer lugar me despierta eso, pero bueno, luego hay algo como de los lapiceros, de escribir y de poder borrar o no lo que Ujú, uno escribe. ujú. Y eso sería interesante quizás ver por ahí que puede estar reflejando. No sé qué Ujú. te llama, qué te dice a ti. Bueno, la sensación al principio con el sueño es cierto nivel de tristeza. O sea, Mm. tristeza en el sentido de que creo que estamos escuchando, o yo estoy escuchando, la narrativa, un sueño, casi como una cuenta de hadas, donde uno se encuentra encerrado en una jaula de algo donde no puede escapar. En cierto modo es como una jaula de que tengo que estudiar esta carrera. Y definitivamente, o sea, le hace la persona como bastante, como triste, como ella dice. Y lo que le pasó la noche anterior de sueño, donde ella vio una serie sobre lo que es abrir el corazón. Entonces hay algo donde evidentemente para estar en esta carrera tú tienes que tener tu corazón como medio cerrado. O porque no te habla la carrera, porque la carrera no es una vocación, ¿ok? Hay una diferencia de vocación y carrera, que es importante quizás hablar algo de esto. Mm. Vocación, en cierto modo, implica que algo te ha llamado. Es una llamado a. Es una sensación de que, en cierto modo, entrar en una relación con algo que te apasiona. ¿Ok? Y aquí lo que yo estoy escuchando es carrera, como algo común y corriente. Pero también puede ser como una forma que esta persona se encuentra con la vida en este momento. Como en cierto modo no se siente con la libertad de vivir con el corazón abierto. En cierto modo, carrera también. ¿Qué es una carrera? ¿No es un race? Sí, ¿Echar una carrera? O sea, en sí, cierto como modo, ¿qué llegar a una estamos meta, digamos. llegar a una meta? ¿Qué estamos en este mundo, en este momento? Nosotros estamos como ratones echados en una carrera para llegar a, qué sé yo, finalidad, hacer no sé qué clase de vida, pero quizás no uno de mucho significado, llenar expectativas de yo no sé quién. Entonces, eso sí es una carrera, pero una carrera a ningún lado, rápido. Así que yo jugando con la palabra carrera, Mm. um, eh, porque, bueno, aquí tenemos a alguien, el símbolo de la jaula me llama la atención, ya que en el sueño ella tiene que repetir un ramo que ya había, o sea, una Una materia que materia. ya estaba, sí, que ya estaba cursado.
Se supone que ya estaba libre de eso. Muy interesante. Hay algo como repetitivo de esto. Hay Ujú. algo de como había una película norteamericana, se llama Groundhog Day. No sé, el día de, No sé no cómo se sé, dice. un ¿Una animalito. marmota? ¿Qué es? ¿Una Sí, marmota? marmota, pero en cierto modo donde un tipo literalmente tiene que revivir el mismo día una y otra vez hasta por fin lograr hacerlo correctamente. Y literalmente pasa años en eso. Y hay algo de como repetitivo de esto. Que es importante, o sea, pudiera sonar como si estuviera atrapado dentro de un complejo quizás cultural, o sea, un complejo que todos tenemos, que caramba, tengo que satisfacer las expectativas de mamá, papá, mi familia, quizás la cultura, la sociedad, y yo francamente quiero hacer otra cosa, pero no atrevo. Entonces, el no atrever realmente es en cierto modo parte de lo que sería la parte de complejo. ¿Por qué no atrever? ¿Qué sería la consecuencia de atrever? ¿Qué pudiera pasar? ¿Cuál es el miedo? ¿Ok? Uno pudiera preguntar con esto. Ok, Tairi aquí dice volviendo. también, solo quería rescatar un comentario, dice Tairi que qué distinto sería si estuviéramos en las aulas por vocación. Tradúceme esto. ¿Qué pasaría? Qué distinto sería si estuviésemos en las aulas por vocación y no Ujú, por obligación, como están muchos quizás, ¿no? ujú, ujú. Y de Bueno, eso, en cierto modo, por eso Bill Gates creó una fundación sobre educación vivencial. O mm, sea, y en cierto modo me parece en Noruega también. O sea, es educación vivencial, no es teórico, no es obligado, pero los muchachos van porque le encantan. Están haciendo aventuras todos los días, saliendo a hacer cosas y aprendiendo a través de sus experiencias reales y verdaderos. Es muy diferente de estar estudiando algo que literalmente te saca el jugo, te mata internamente, mata en cierto modo, echa como veneno al alma. O sea, ¿para qué estudiar eso? Y carrera otra vez como símbolo también de la forma de vivir la vida. mm, Ujú, que luego se traduce después eso a la vida misma, al trabajo que luego tenemos, en la ujú, carrera en el trabajo también, todo eso, ¿no? ujú. Y hay otro símbolo, bueno, no sé si querías decir algo. Bueno, a lo mejor el mismo que tú. Bueno, el símbolo es como ligado a esto que hablamos de el corrector. Bueno, no sé si es un símbolo, Eso, pero era así es lo mismo. mismito. Sí. Bueno, para mí tiene que ver con esto, ¿no? De un corrector, ella no, le están vendiendo un corrector y ella no quiere un corrector. Un corrector para mí es como lo que la sociedad te vende. Es como Ujú. corregir, es como lo bonito, lo que tiene que ir por la línea, ¿no? Como tú decías. Y, pero no sé qué querías decir tú del corrector también. No, solamente me llamaba la atención la diferencia entre corrector y lo que es borrador. Sí, Y son dos funciones diferentes. Y yo estaba imaginando, corrígeme si estoy equivocado, pero corrector, yo me imagino que esa cosa que tú pintas como medio blanco arriba, ese corrector. sí, yo creo que es Entonces, eso que ella se es refiere. como blanqueando algo, es como Mm, tapando algo para que se ve bonito, para que se ve como nada hubiera pasado ahí. Aunque cada vez que yo hago un corrector, yo hago un lío total y a veces le salgo pintado de corrector. Pero por lo menos la idea de corrector es poder pintar y en cierto modo hacer como si nada hubiera pasado. Eso es la sí, fantasía. Y por lo menos con un borrador, tú sabes que alguien hizo algo y después tiene que pasar, fraca, fraca, pero tú miras y por lo menos la página tiene huella.
La página tiene huellas donde tú estabas corrigiendo y se nota que fue una corrección. Y eso me parece como más lo que tenemos que hacer como seres humanos. O sea, o mejor dicho, es más lo que sería ser consciente. Ser consciente es que me equivoqué o estoy haciendo algo que no me gusta y voy a tener que corregirlo. No puedo taparlo, no puedo, cuando digo corregirlo, tengo que en cierto modo borrarlo y ponerlo como yo quiero. Pero no puedo Mm, taparlo, no puedo hacerlo bonito, porque esto no tiene que ver con ser bonito. Esto es, en cierto modo, tener que pasar por um, emociones um, en hacer, ser más congruente con quien tú eres. mm. ¿Okay? Eso es a veces doloroso, que me parece que esto está captado un poco en el color del marcador, que es rosado. Mm. El marcador es rosado y esto en cierto modo me sugiere que va a haber emociones aquí, sentimientos, y puede Y, ser que son bastante fuertes. y también en la parte donde dice que le va a costar más. ¿No? Dice que ella pide este lapicero que se borra y le dice sí, pero te va a costar más, ¿no? Entonces, Uh, si no hay sacrificio, no hay ganancia. O sea, mm, desgraciadamente para conseguir algo, uno tiene que sacrificar algo. Y a veces los sacrificios son medio fuerte o doloroso. Uno tiene que sacrificar quizás llenar la expectativa de los padres o de la sociedad o la cultura, los amigos, lo que sea. Quizás uno tiene que sacrificar esta ilusión de que uno iba a ser muy rico, cuando realmente lo que a uno le gusta es ser quizás un artista plástica, que por lo general no va a ganar tanto cuarto, o quizás un 0. No sé qué por ciento sí ganan cuarto, pero los demás no. mm. O quizás uno quiere ser actor. Actor generalmente no está súper bien pagado, pero por lo menos tiene significado para la persona. ¿Okay? Lo que Eso es una... hablábamos antes de la incertidumbre también, ¿no? Ujú, Son cosas, decisiones, un cambio de carrera o quizás la carrera que esta persona se plantea, como tú dices, trae más incertidumbre, ¿no? Da esa sensación de certeza o control que quizás le da la que ella tiene en este momento, ¿no? Y eso es lo ujú, más difícil. ujú. Quizás mi reacción al sueño es que ella está metido en una carrera que realmente no le satisface, no le habla. Digo, mi fantasía otra vez es que algo que ver con ciencia por algo aliado, ingeniería, ciencias computacionales, medicina, qué sé yo. Fantasía mía, y puede ser que completamente equivocado, ¿ok? Pero en cierto modo, esas son carreras que pagan bien. Esas son carreras que son seguros. Esas son carreras que cualquier papá diría a su hijo, estudia eso y no tendrás ningún problema. Pero para ser auténtico contigo mismo, genuino con quien tú eres, a veces uno tiene que decir, bueno, aunque me cuesta, tengo que ser fiel a lo que hace sintonía conmigo. Entonces, eso, y no es solamente en cuanto a carrera, es en cuanto a vida. ¿Okay? Carrera como una manifestación de la carrera total de la vida, me Mm. parece. Y Ujú, hay como algo interesante en el sueño, como este cambio que sucede, porque ella está yendo a comprar los útiles, ¿no? Y de repente bueno, hay un vendedor antes y de repente se larga a llover. Es ujú, interesante aquí la lluvia, el significado que puede tener. Y después que llueve, el vendedor cambia y ahora es su prima. Es su prima ujú, que se ha cambiado de carrera, en la vida real se ha cambiado de carrera varias veces y al final no terminó estudiando nada. O sea que hay un ujú. poco el miedo quizás no sé, el miedo de quizás Sí, o llegar a sea, ser así. quién sabe cómo está vista esa prima dentro Mm, de la familia, dentro de, o sea, si todo el mundo la aplaude ahora mismo también, o claro. si en cierto modo no. Um,
Y eso es uno de los riesgos. No todo cambio sale quizás como uno imagina que debe salir. Hay riesgos de que no funciona, hay riesgos que uno se va en picada, ah, pero también por lo menos uno toma un riesgo para el beneficio de quien tú eres, o sea, para beneficio o sea, uno intenta hacer algo pro tu desarrollo como ser humano. Eso Mm. es lo que entiendo. Ajá. Pero definitivamente, o sea, la prima cambió de carrera y ahí está. Evidentemente, La prima le vende la lapicera rosada, que es ajá, interesante también porque antes tú hablabas del corrector y del borrador, ujú, pero aquí ella dice la lapicera rosa que se puede borrar, ella sabe que en la vida real es un marcador. O sea ujú, que hay un poco ahí un juego de que quizás no se puede borrar. O sea, volviendo un poco también a lo que tú decías de hacerte responsable también de selección o de lo que uno hace. Es como un marcador no se puede borrar. Un marcador ujú. está ahí y te tienes que hacer cargo de eso. O sea, al contrario, como todo lo contrario al corrector, ¿no? Sí. Bueno, no te puede echar para atrás. Jugando un poco, ¿ok? Y Jugando un compró poco. dos ella. Se compró dos, por si acaso. Pero también jugando con la palabra marcador. Marcar, en cierto modo, es hacer una diferencia. A marcar algo es este proceso de decir que estoy en el mundo, que estoy marcando una diferencia, que en cierto modo estoy dejándome ver como una persona diferente, no como los demás. Y definitivamente con un marcador rosado. Eso te llama la atención de una forma bastante. Entonces, tenemos que preguntarnos si ese marcador rosado realmente es un llamado de ser auténtica y abrir su corazón en todas partes de su vida. ¿Cómo sería eso para ella? Abrirse. Y yo creo que esto es un sueño ejemplar para todos nosotros, porque creo que todos pasamos momentos donde queremos, en cierto modo, satisfacer las expectativas de mucha gente que ajena a nosotros. Y pasamos mucho dolor en ese proceso. Y es como un sueño de individuación. Es un sueño de lo que implica ser tú, de lo que implica el costo de ser tú, porque no es gratis, esto no viene gratis, ¿ok? Um, y, uh, eh, pero es un sueño, me parece ejemplar. Aquí hay los elementos como claros. Para ganar algo, hay que de soltar algo. Para crear espacio, hay que de sacar cosas que están ahí. ¿Okay? Y a veces esto de sacrificar puede sentirse como una derrota al ego, al yo. Y eso es doloroso. O sea, eso duele cuando uno dice, bueno, no puedo satisfacer todas estas cosas, o no puedo hacer lo que querían de mí, o no puedo ser, bueno, lo que era vamos a decir, la fantasía o expectativa de poder hacer esta carrera era. Um, y al mismo tiempo, pues uno por lo menos está viviendo de una manera más sintonizado y en más resonancia con quien uno es. Y yo creo que estamos bien para ir cerrando por el tiempo. No sé qué te parece si Ok. pasamos a si este fuera mi sueño. Yo creo que sería perfecto. ¿Qué, qué tú dices? Bueno, si este fuera mi sueño, eh, por las cosas que hemos hablado ahora, no quiero que se entienda como, este sueño eh, demanda un cambio de carrera, ¿no? Porque yo creo que no se trata de eso, ¿no? Como tomaría el sueño como eh, un poco más, yendo más profundo, como a la parte de
dónde estoy yo, ¿no? Y cómo veo yo las cosas. Eh, y qué significaría abrir mi corazón para relacionarme con las cosas que hago. Entonces, este sueño para mí me invita un poco a pensar en estas cosas, qué significado tiene la carrera que estoy haciendo en este momento. Pero también un poco qué significado tiene en general, ¿no? Como por ejemplo la prima viene aquí para representar a esta persona que ha hecho diferentes cambios de carrera eh, y al final no terminó estudiando nada. Ver eso también, ¿no? ¿Qué es eso para mí? Eh, y un poco ver que no necesariamente la vida es una carrera, ¿no? Que esto es un momento de mi vida y como hablábamos de la carrera, la vida no es una carrera. Y un poco ver relacionarme un poco con esta prima en el sueño y ver dónde está esta parte de mí también, que es más como esta prima quizás. Ujú, ujú. Bueno, si este era mi sueño, quizás yo me preguntaría, ah, eh, o sea, el sueño me invita a imaginar que yo puedo tener agencia en mi vida, am, y al mismo tiempo saber que eso tiene también un costo. Y lo dejaría ahí otra vez. Me quedo con Erika, este tema de que no necesariamente quiere decir que uno tiene que cambiar carrera, pero en cierto modo te ubica um, también dentro de lo que es un arquetipo universal sobre cómo vivir una vida auténtica, ¿ok? Y comenzamos nuestro live hoy hablando de Jung y hablando de literalmente la lucha que tenía él de ser fiel a quien él era y lo que él estaba descubriendo y al mismo tiempo tratar de hacerlo de una manera que obedecía eh, ciertos, por lo menos, normas y renglones en la ciencia y eso. Y de hecho, un libro muy bueno sobre la lucha de Jung es su autobiografía que se llama Memories, Dreams and Reflections. ¿Okay? Y creo que está en español también. También yo cogería un marcador rosado hasta dos y compraría un gran pedazo de papel blanco y comenzaría a hacer algo. Me haría la pregunta, ¿qué necesito yo quizás hacer con mi vida y dejar que los marcadores, en cierto modo, comiencen a decir algo para ti? ¿Ok? Así que muchas gracias, sueño excelente y me encanta en cierto modo que aunque muy personal los sueños también tan universal que son para todos. Erika, muchísimas gracias a ti por compartir aquí Gracias a conmigo. ti también. Y gracias a la soñadora otra vez. Yo creo que es una cosa que nos tocó, bueno, lo pudimos ligar mucho con el tema de hoy y creo que es algo que vivimos mucho y muchos jóvenes también están viviendo, ¿no? Así Ujú, que, bueno, gracias también a todos por los comentarios okay. y por aportar. Bueno, nos vemos en la próxima. Señores, buenas noches y hasta la próxima semana. Okay. Buenas Good noches. night. Chao. Good night. Bye bye.